darle la bienvenida a nuestra ponente. Bueno, pues les reitero nuestro agradecimiento y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de Masterclass, donde comenzamos el tema cuando la mente se enferma. Esas deformaciones de pensamiento, ese tipo de trastornos que se van presentando y que en algunas ocasiones no queremos aceptar por el simple hecho de que tenemos ignorancia, de que tenemos miedo, de que tenemos coraje, de que nos abrazan esas emociones tóxicas que de alguna manera van deformando ese comportamiento en el ser humano. Gracias, doctora Violeta Hernández Alfaro. Como ustedes bien saben, ella, aparte de contar con diferentes licenciaturas en Derecho, en Seguridad Pública, en Psicología, bueno, pues también tiene las áreas de criminología, es perito y tiene esa expertise en lo que es la criminología, la quinésica, la psicología forense, la grafología, todos estos temas que si yo les pongo todo su currículum, bueno, ¿son cuántas, maestra? Como no sé cuántas hojas de currículum, que lo tiene todo comprobable, ¿eh? No crean que es como muchos que de repente se llenan la boca de decir muchas cosas, no. La maestra se ha dado la tarea siempre de tener ese reforzamiento, de tener la documentación para que de alguna manera ustedes sean personas que se beneficien con una persona seria y responsable. Ella, aparte de todo, bueno, pues tiene diferentes especialidades como es el perfilamiento, el perfil y contraperfil del delincuente, todo lo que es la morfopsicología y la kinésica. Bueno, pues le permite a ella también saber del lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. Tiene diferentes estudios, bueno, ha estado como conferencista recientemente en diciembre, estuvo en Argentina y para este año, bueno, le llueven las invitaciones porque se nos quiere ir a Colombia, a Venezuela, a Panamá, bueno, y si les digo, todos vamos a querer ir con ella. Pero bueno, vamos a aprovecharla para no hacer tanto derroche de virtudes aquí el día de hoy de la maestra. Ustedes la conocen y por ustedes mismos las ven las virtudes que ella posee en cuanto a todo como ser humano, pero sobre todo como profesionista responsable y respetuoso de todos los que son sus alumnos. Para ella tener alumnos significa tener una tierra virgen donde puedes sembrar todas esas semillitas del conocimiento que ha ido adquiriendo a lo largo de estos años. Sea usted bienvenida, doctora Violeta Hernández Alfaro, a este espacio que, bueno, ya escuchó los comentarios y, bueno, queremos más de usted, queremos aprovechar al máximo y, bueno, pues este es su espacio, este es su foro, doctora. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos, es un placer volver a estar con ustedes, a empezar a trabajar con temas muy fuertes. Una cosa son las teorías psicológicas y ahora es cuando esa mente, quizás por un golpe, quizás por un trauma o porque nació mal, finalmente, tiende a caer como víctima o como victimario. Algo que decían es cierto, la mayoría se han enfocado en los agresores y no en las víctimas. Tiene su estudio la víctima, apenas está realmente apoyándose ese tipo de estudios, el derecho victimal, la clasificación victimal, porque no todas las víctimas son tan víctimas. Muchas víctimas provocan las cosas, muchas víctimas van atrayendo y van construyendo un delito hacia ellas. Es difícil entender porque vemos al malo y al bueno, pero no es así. Cuando haces perfilamiento victimal, créanme que ustedes se quedan sin palabras, porque al malo ya lo juzgaste, lo señalaste, le pusiste 20,000 enfermedades, y a la víctima también tiene enfermedades, también tiene trastornos. A veces cuando se habla de la génesis de la víctima y el victimario, los dos recorren el mismo camino, lo mismo, solo que uno camina para ser víctima y otro camina para ser víctima. ¿En qué momento rompo esa línea que me detiene para agredir? ¿En qué momento puedo pasar a ser esa víctima? Es un juego mental, es una estructura que tenemos que estudiar.
si se llegaron a ver en Facebook, mencioné mucho a Mijangos, Claudia Mijangos, la llena de Querétaro. ¿Por qué hablo de ella? Es un caso que estremeció a México, para los que no son de México, donde se le trabajó como filicida, pero apuñaló a sus 3 hijos. A uno le cortó hasta la mano, a su hija la más grande le destrozó los pulmones con los cuchillos. El cuchillo fue para cada uno de ellos, pero tiene una función, ¿qué pasó atrás de esa persona? ¿Es víctima o es victimaria? Esa es la pregunta. ¿Quién es realmente Claudia Mijangos? ¿De dónde viene? Antes de señalar, siempre, pregúntense de dónde viene la persona. ¿Qué pasó con ella? No es para justificar, es para comenzar a entender. ¿Quién es esa persona? ¿Qué sucede cuando tu mente te traiciona, cuando tu mente ya no puede, cuando tiene una decisión, cuando tiene mecanismos de defensa? ¿Qué sucede en nuestros pensamientos? Podemos nacer, podemos hacernos, porque venimos de las dos formas. La pregunta siempre se las he hecho, ¿nace o se hace? Somos de los dos. Puedes nacer con todas las fallas genéticas y las fallas cerebrales, pero si encuentras amor en este hogar donde llegas, puede ser que naciste perfectamente en tu cerebro, pero llegaste a un hogar destructivo, violento. Y la temática de violencia en este momento, yo creo que azota mundial, no nomás en México, mundialmente. Y se los digo porque llevo como 3 entrevistas y me siguen preguntando lo mismo, la agresión y la violencia. La violencia la adquirimos, la aprendemos. La agresividad nacemos con ella. Es muy diferente. ¿Por qué se nos está saliendo todos los puntos en violencia? ¿Por qué no podemos controlar? ¿Por qué no podemos cambiar estructuras sociales? ¿Qué nos pasa en el cerebro? ¿Qué nos pasa en nuestros pensamientos? ¿Qué se distorsiona? Esto es realmente lo que va a empezar a ver en esta materia. La palabra psicopatología, enfermedad de la mente. Pero una cosa es enfermedad y otra cosa es trastorno. ¿Qué tenemos más? ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? Es a lo que nos vamos a ir empapando. Quizás aquí podamos llegar a entender a la gente violenta y poder hacer alguna cosa de prevención si somos de diferentes países. Que esto está cada día peor en violencia. ¿Y tiene un porqué? Tiene el cerebro su explicación. Voy a ir parte por parte. Hoy es una introducción. Tomé el caso de los más sádicos aquí en México, pero que no es que lo quisiera hacer ella. Estaba enferma, pero tampoco recibió la atención médica adecuadamente. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos depresivos? No acudimos a un psicólogo, a un médico, y dejamos que la depresión, la tristeza, la ansiedad y la angustia comiencen a dar frutos en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestro temperamento. Eso también tenemos que observar. Voy a iniciar con una canción que me habla entre trastorno y enfermedad.
algo que nos puede aterrar de lo que le puede estar sucediendo a una persona. Aquí vamos a hablar desde la esquizofrenia, la depresión, la angustia, la ansiedad. La ansiedad llega a matar a la persona. La epilepsia, cómo está, cómo se constituye. Siempre la única palabra que escucho cuando hay agresores, psicópata o sociópata. Todo el DSM-5 que tienes. ¿Dónde está el explosivo intermitente? Ese es uno de los más peligrosos, más que un antisocial. Tenemos temas como el sádico, el maquiavélico, el narcisista. Deben de ubicarlos. En nuestras actitudes y conductas podemos ejemplificar un trastorno o una enfermedad. Vamos a iniciar con este primer video para abrir. ¿Qué mierda hice? No. ¿Qué demonios ha pasado? Me mata la confusión porque hay sangre en mi camisa y también en mi pantalón. No recuerdo qué pasó, ya no sé si este soy yo. ¿Qué hago sosteniendo un cuerpo sin cabeza? ¿Dónde estoy? Que esto es un sueño o una alucinación, porque no soy un asesino que a veces pierde el control a causa de todos los monstruos que habitan en mi interior. Te contaré qué pasó, porque a mover tu dolor, cuando tú estabas dormido desperté y tomé el control. Fui por Magda y le propuse una velada de pasión, y justo cuando la traje corté su respiración. No creas lo que narra, no lo vi hacer nada. Lo que yo vi en lo que contó es que se lo inventaba. Por ello ya calma, ¿qué tal si alguien más la mató y buscó te incriminara? Yo ya no puedo, ya no quiero soportar este mal. Y es más, si hay un infierno está en mi mente y de mi mente no me puedo escapar. Jamás que debo ser quien podrá entender que aunque digan la maté, no fui yo, lo sé, lo único que sé es que soy víctima también. Vamos, ve con la policía y dile que mientras a gusto tú dormías, yo la maté. ¿Acaso crees que aquellos puercos van a creer? Mejor dale ese cuerpo a un cerdo para comer. Pero antes deberíamos de sacar el estrés. Vamos a lamer su piel y hacer que nos dé placer con sus labios bajos, luego de humedecerlos bien, justo como en el pasado cuando venía a coger. Esas ideas no son agradables, son deplorables y de cobardes. Si crees estar acaso tú estás delirante, en vez de ayudarle harían condenarle. Me importa una mierda si lo condeno. ¿No te das cuenta que si él pierde también perdemos? ¿Y qué más da? ¿Qué nos van a encerrar como lo estamos ya? ¡Mierda, cállense ya! Yo ya no puedo, ya no quiero soportar este mal. Y es más, si hay un infierno está en mi mente y de mi mente no me puedo escapar. Jamás que debo ser quien podrá entender que aunque digan la maté, no fui yo, lo sé, lo único que sé es que soy víctima también. Mierda, ahora no sé qué demonios tendré que hacer. ¿Cómo decir que no lo hice si no lo sé? ¿Cómo negar que la conozco si era mi ex? Y aunque ella ya tenía otro novio, me venía a ver. Sé que no soy buena persona, lo sé muy bien. No puedo siquiera decir que no la toqué, porque ella estaba embarazada desde hace un mes. Y aunque no sabía quién era el padre, yo podría ser. Es que además, aunque no fuera yo, ¿quién diablos defenderá a alguien en mi posición con un trastorno mental y una adicción al alcohol? Bien obscura historial de haber sido estafador y... Estoy jodido. Yo ya no puedo, ya no quiero soportar este mal. Y es más, si el infierno está en mi mente y de mi mente no me puedo escapar. Jamás que debo ser quien podrá entender que aunque digan la maté, no fui yo, lo sé, lo único que sé es que soy víctima también. ¿Cuántos criminales decidieron matar contra su voluntad a causa de un trastorno mental? No lo sé, pero sé, yo no pedí ser uno más. Y si allá arriba hay un Dios justo,
Podrá entender que aunque digan la maté, no fui yo, lo sé, lo único que sé es que soy víctima también. Allá en la esquina de la olla, de allá atrás. Este video inicio con esta canción inicio. No es una canción cotidiana, si ustedes se dan cuenta. Habla de las personas múltiples de personalidad. Mucha gente piensa que las personas múltiples de personalidad es no bien una enfermedad mental. No, señores. Es una enfermedad adquirida por traumas. Aquí es donde vamos a empezar a conocer las diferencias de estos dos ámbitos. ¿Qué es uno, qué es otro? ¿A qué le llamamos normalidad? ¿A qué le llamamos psicogénesis? ¿A qué le llamamos somatogénesis? Vamos a hablar de una conducta normal contra una conducta normal. ¿Cómo podemos entender que la conducta está saliéndose del contexto o que no es normal lo que está haciendo? ¿En qué momento nos podemos dar cuenta de ese punto en donde mi hijo, en donde mi familiar o donde yo misma ya no estoy como antes? Algo está sucediendo en mí. ¿Y cómo puedo hablar de normal a normal? Típica, atípica. Tenemos esos dos conceptos de conducta. La persona que se va a desarrollar en conductas normales es dependiendo en tu sociedad, país, donde estés, y vas a hacer cosas para realizarte, entiendes lo que estás viviendo, te empapas de las noticias, a lo mejor un poco y otro poco no, porque ya te trauman de tanta cosa que te dicen, pero sabes qué realidad estás viviendo. Tiene metas, tiene sueños, tiene forma de empezar. Si se cae, se vuelve a levantar porque tiene un objetivo, tiene una motivación. Su mundo tiene que llevar parte social, que es tu colonia, tu familia, tu escuela, pero también la parte cultural. Lo que te va dejando tu país, tus creencias, tus tradiciones, te va llenando todo ese punto. ¿Qué problemas estamos confrontando? Ejemplo, ahorita, pues México está confrontando la violencia, el feminicidio, España, Argentina, Colombia, Panamá, o sea, ¿qué nivel estoy en este tipo? A lo mejor la delincuencia organizada, o sea, estoy consciente de lo que yo estoy viviendo actualmente, cómo estamos. Y tiene mentalmente salidas, tiene campos, tiene formas de decir, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué estamos enojados con las autoridades? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Maneja hipótesis y soluciones. A lo mejor hay cosas que no están en nuestras manos, pero sí, tenemos ese formulario de pensamiento abstracto que ya habíamos visto anteriormente. Maneja una sintonía emocional. ¿Qué es esto? No estoy enojada con todo. Ahorita me acabo de pelear con mi pareja y llega mi amiga y me enojo, llega mi patrón y yo me enojo. O sea, tengo que tener ese control emocional en donde yo voy a estar con cada persona y no me voy a llevar lo de la otra persona porque no tiene ni la culpa. Me tengo que enojar a la manera que tiene que ver el momento y con la persona adecuada. No, ahorita me deja fatal mi patrón y llego y me desquito con mis hijos. Ahí ya no estás bien. O sea, tienes que empezar a manejar esa sintonía emocional. Si no la trabajas y te trae todos los problemas de depresión, de coraje, de cansancio, de tu trabajo a tu casa, algo no estás filtrando adecuadamente. O al revés, de tu casa a tu trabajo.
la empatía, característica que ya las estamos perdiendo, una palabra que muchos usan, pero verdaderamente lo hacemos. Verdaderamente podemos colocarnos en el lugar del otro para entender su situación, para saber qué está sucediendo con ellos. Si no tenemos esa capacidad, tenemos pequeños problemas por ahí. La creación de una familia, el saberte relacionar interpersonal y ser pareja de una persona ajena a ti, con ideas diferentes, formas diferentes, ver las cosas diferentes y saber comunicarte, te está hablando de una actitud normal. Pero si con tu pareja no se entienden, uno habla en chino y el otro habla en italiano, hay graves problemas. Estos son puntos fundamentales para entender qué está pasando con tu conducta, con tu mente, con tus acciones, con tus problemas y qué está funcionando. ¿Realmente hay una función normal? Realmente has ido cubriendo estos puntos y son más, pero estos son los esenciales para tener una conducta normal, sana, cognitivamente sano. Creo una familia, desgraciadamente hoy en el tiempo prefiero un gato, un perro, batallar con un hijo, o no me puedo llevar con las parejas, o nunca me caso. Está bien, pero ¿cómo están tus relaciones interpersonales? ¿Cómo está esa sociabilidad? ¿Cómo está ese ejercicio de comunicación? Pregúntate. ¿Puedes estar y vivir en familia? ¿Puedes crear esos lazos? Tienes una conducta normal. Esas relaciones interpersonales no nomás es mi mamá, mi hijo, mi esposo, sino tengo amigos, tengo amigas, tengo compañeros de trabajo. Son muy importantes. ¿Cómo es tu ética? ¿Pasas sobre los demás? ¿Trabajas con ética, con respeto, con honestidad? ¿O trabajas la mentira para obtener las cosas? Pregúntense todos estos puntos. Aquí comenzamos el caminito de una estructura mental. ¿Cómo está? ¿Conoces las normas, leyes de donde tú estás? ¿Sabes al menos, si manejas, sabes al menos las leyes de tránsito? ¿Te empapas de eso? ¿O siempre se lo dejas a otra persona? Dependiente, autoritario. ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es el rol que estás trabajando hoy en tu sociedad, en tu familia, en tu trabajo y en ti mismo? Esta es una conducta normal a los que deberíamos estar todos adaptados. Pero no es así. Desgraciadamente, los problemas, las dificultades, los traumas, los síndromes, etcétera, todo lo que traemos cargando como padres de familia, un ejemplo, ¿qué les estás dando de alimentación a tus hijos? En parte emocional, ya le heredaste biológicamente y psicológicamente. Somos creadores del mundo que estamos viviendo. ¿Cómo empezamos a crear la violencia, la aceptación de normas que no son adecuadas, la falta de empatía, la intolerancia, los golpes, las groserías, los gritos? Rompes la estructura normal. Y comenzamos con un camino donde quizás mi hijo el día de mañana sea delincuente. Aquí en México tenemos familias delincuentes completamente, donde padre, madre, hijos, tíos salen a robar en tiendas de faldería. Un ejemplo. Acaba de darse ahorita en la colonia Roma, creo que todos eran familia, y vaciaron todos una tienda de tenis de lujo. Toda la familia.
¿Dónde tienes el núcleo, las normas, las leyes, los valores, la familia? Aquí empezamos con estos puntos de la conducta. Tú que estás atrás y me estás escuchando, pregúntate si llevas con normalidad todo esto. ¿Qué es una psique? ¿Qué es tu pensamiento? ¿Qué es la parte cognitiva, patológica, a lo normal, a lo anormal? Anormal se va a hablar desde el término médico, que se habla de una enfermedad que está dañada. Y lo normal, socialmente útil, que llevas esas normas para adaptarte. De la anormalidad y de la normalidad se abre la psicopatología. Empezamos a ver que es muy diferente un trastorno social, psicológico, a una enfermedad que necesitas una medicación eternamente hasta que te vuelvas a ir de este mundo. Pero que a veces no lo hacemos y que a veces caemos de la enfermedad a los delitos, de la enfermedad a una construcción social desgastada como hoy nos estamos confrontando. Porque tenemos la forma de ir con el doctor cuando nos duele la panza, tenemos temperatura y tenemos que ir. Pero yo te pregunto, ¿tienes la calidad de ir al psicólogo? De checar qué te está pasando, de ver y no decir, porque la mayoría, hay mucha gente que te dice, todo está bien, conmigo no pasa nada. Primero acepta lo que estás viviendo, primero acepta lo que estamos influyendo, lo que estás viviendo socialmente en tu entorno, para que después vas a entender qué pasa en tu mente. De lo anormal a lo normal. Y aquí tenemos dos palabras científicas, pero que van a ir en la mano en todo lo que vamos a ver. Biógeno, psicógeno. Biógeno, biología, genética, nacimiento. Psicógeno, trastorno, problemas, traumas, problemas familiares. Esa es la parte psicógena. Ahí se parte la psicopatología. Tiene las dos partes, la enfermedad y el trastorno. ¿Por qué toqué el punto de Mijangos? Porque Mijangos parecía estar normal. Y hoy en la actualidad entendemos que si se hubiera tomado sus pastillas, que si se hubiera atendido adecuadamente con sus alucinaciones, porque venía de una familia enferma. A veces eso también nos da miedo enfrentar. ¿Tienes problemas con familiares que tengan, no sé, trastornos delirantes, esquizofrenia, esquizotípico, delincuentes que es el antisocial, dependientes? Chécate. Prevén. Aquí tienes las partes biógena y psicógena. Me voy a ir introduciendo al tema de Mijangos. ¿Qué le pasó a ella? ¿Quién es ella para los que no son mexicanos, que no sepan quién es la hiena de Querétaro? Les voy a poner ahorita su video. Un poquito, son 8 minutos, donde vamos a ver quién era su familia. Nos vamos a quedar hasta donde está la familia. Vamos a ir rompiendo toda su historia para que podamos entender el grado de la psicopatología, cómo la estudia y lo que nos avisa que hay. Y entender acciones también a veces que tenemos que decir, no, esto no está correcto. Vamos a empezar con el video de Mijangos.
Vuelvo a repetir, ¿por qué la retomé a ella? Por la brutalidad, por la historia de la enfermedad, por la historia genética de su familia, donde nos permite empezar a hacer estos análisis. Vamos a ver el contexto del cerebro, vamos a ver los neurotransmisores, lo que nos produce tanto el placer como anomalías de depresión, todos los juegos que tenemos en nuestra cabeza. Les voy a dejar su historia de ella, donde entiendan el proceso familiar, cuál es su origen. Ella es de Sinaloa, fue reina de belleza y se fue a vivir a Querétaro con su marido. El primer marido, el primer novio, y es el único. Pero ella terminó enamorada de un padre. Muchos dicen que sí fue la relación de su padre, del padre de iglesia que ella quería. Originalmente en todos sus estudios psiquiátricos se entiende que la figura del padre era la madre. Y ustedes van a entender por qué. Y la enajenación de que era el amor de su vida, el padre de la parroquia. Y sus hijos eran los demonios que le detenían para que ella no fuera feliz. Empiezo con todas estas historias para que nos vayamos empapando. Psicopatología es algo pesado porque es algo técnico, pero quiero llevarlos de la mano con un caso tan aterrador para que lo vayan entendiendo cómo se va constituyendo. Claudia Mijangos, la llena de Querétaro. La casa Mijangos. Dicen que una madre es capaz de hacer todo por sus hijos, inclusive dar la vida por ellos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para que una madre, sin previo aviso, arrebate la vida de sus 3 hijos de la forma más sanguinaria posible? Aunque la ciudad de Querétaro era una pequeña ciudad situada a 221 kilómetros de la Ciudad de México, en la madrugada del 24 de abril de 1989, el cruel asesinato a sangre fría, ocurrido en una zona residencial, rompió para siempre la pueblerina calma de la ciudad. Este es el caso de Claudia Mijangos y el terrible acontecimiento que la llevó un mal día a ganarse el afamado mote de la llena de Querétaro. ¿Quién fue Claudia Mijangos antes de cometer este horrendo crimen? La Mijangos, como también se le conoce, nació en Mazatlán, Sinaloa, México, en 1956. Fue la menor de 7 hermanos, 3 de ellos hombres, uno alcohólico y con problemas de drogadicción, otro con síndrome de Down y uno más con retraso mental. Mientras que sus 2 hermanas tuvieron matrimonios tormentosos que terminaron en divorcio. Hija de unos padres totalmente dispares, ya que mientras la madre, María del Carmen Arzac, era completamente autoritaria y era quien dictaba qué estaba permitido hacer en casa y qué no. El padre, Antonio Mijangos, era un hombre débil de carácter, totalmente sumiso ante ella y aceptaba todo sin rechistar. De allí viene el que estuviera prohibido dar muestras de afecto hacia sus hijos, ya que la matriarca consideraba que esto solamente los haría débiles y dependientes. Primer punto, estamos hablando que todos tenían un problema: alcoholismo, síndrome de Down, problemas para relacionarse interpersonalmente, pero las 2 figuras, padre y madre, uno débil y otro controlador, la madre. Y el que no te puedes acercar, no puedes tener un contacto, no te puedes sentir un abrazo. Todas las caricias emocionales les faltaron a todos ellos. Características. A pesar de este desafortunado panorama, Claudia gozó de una infancia y adolescencia en la que no sufrió maltratos físicos y siempre tuvo todas sus necesidades materiales cubiertas, ya que la familia tenía una posición económica acomodada, la cual no impidió que, llegado el momento, Claudia quisiera valerse por sí misma en el futuro y estudiara comercio. La vida no podía ser mejor y tal parecía que todo le sonreía a la joven Claudia, ya que aparte de gozar de una envidiable posición, también era dueña de una gran belleza, la cual la llegó a ser elegida reina de belleza en su ciudad natal. No obstante, detrás de esa cara bonita, siempre llena de aparente alegría y abundancia,
se escondía una personalidad llena de problemas, ya que para nadie era un secreto que Claudia tenía un carácter difícil y ciertos indicios de fanatismo religioso, el cual había sido fuertemente inculcado por su madre durante toda su vida. Entre ires y venires pasó el tiempo. Claudia cumplió los 19 años y fue entonces cuando conoció a Alfredo Castaños Gutiérrez, quien era un empleado bancario y le llevaba varios años. Sin embargo, pronto se convertiría en su segundo novio, con el que, tras 2 años juntos, se casaría. Por desgracia, en el ínter de estos acontecimientos, sus padres fallecieron en un accidente, heredándole una cuantiosa fortuna, la que le permitió al nuevo matrimonio mudarse e iniciar una nueva vida en Querétaro. No obstante, el inicio de esta nueva etapa en su vida marcó también el aumento de sus crisis agresivas y depresivas, pues dicen que en plena noche de bodas, Claudia tuvo un primer episodio de agresividad contra su esposo, ya que al intentar tener su primera relación íntima, ante el contacto, Claudia salió corriendo de la habitación por el pasillo del hotel hasta que Antonio logró calmarla y convencerla de volver con él a la habitación. Sin embargo, todo quedó justificado por los nervios del momento y sin darle mayor importancia continuaron con su idilio. Una vez ya instalados en la ciudad de Querétaro, Claudia Mijangos abrió una conocida tienda de ropa de moda y de novedad en el pasaje de la Llata, el cual era el lugar donde las mujeres más acomodadas y destacadas compraban sus vestidos. Tal parecía que por fin la vida era perfecta y Claudia tenía todo lo que siempre había deseado, pues con el paso del tiempo, este matrimonio tuvo 3 hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio, los cuales al momento de los hechos trágicos tenían 11, 9 y 6 años respectivamente. Así pues, y debido a su arraigada formación católica y con el deseo de retribuir algo a su comunidad luego de todo lo que la vida le había dado, Claudia comenzó a dar clases de catecismo, ética y religión en el Colegio Fray Luis de León, donde estudiaban sus 3 hijos. Por desgracia, sería aquí donde su vida daría un giro completo, pues fue en este colegio donde conoció y se enamoró del padre asignado a esa parroquia, el padre Ramón, el cual contaban era muy atractivo y no era para nada indiferente a los deseos de Claudia, la cual se obsesionó a tal grado con él que pronto comenzaron a surgir sus conflictos internos, pues aunque muchos afirmaban que eran amantes, otros negaban tal versión y decían que dicha relación solamente existía en la cabeza de Mijangos. Una vez sucedieron los hechos y esta información se hizo del dominio público, la escuela jamás dijo nada al respecto, pero tampoco lo negó. Únicamente la arquidiócesis de Querétaro tramitó de inmediato el cambio del padre Ramón. Así pues, fue a raíz de esta situación que el matrimonio pronto se volvió insostenible, ya que comenzaron a pasar por fuertes tensiones, las cuales demostraron que el episodio ocurrido durante la noche de bodas no era un hecho aislado, ya que escenas de este tipo se volverían una constante entre la pareja, siendo común para los vecinos escuchar los gritos y quejas de ambos durante sus múltiples discusiones. Tal como la vez que Claudia correteó por el patio a Antonio con unas tijeras en mano, o aquella ocasión que a medianoche sacó a Alfredo al patio de la casa y lo dejó allí en paños menores. De igual forma, el carácter extremadamente posesivo, dominante y abusivo de Alfredo, cuyos celos lo cegaban, no hacía más que empeorar la ya de por sí precaria situación, misma que incluso los llevó a tomar terapia de pareja, la cual poco ayudó, ya que inclusive el propio terapeuta les recomendó que se divorciaran por lo dañada que estaba ya su relación. El rompimiento del matrimonio era inminente y Claudia Mijangos estaba tan obsesionada con este capricho amoroso que inclusive comenzó a buscar alternativas para que se anulara su matrimonio por la iglesia. Sin embargo, al no tener razones válidas para dicha petición, esta no fue tomada en cuenta y se desechó. No había nada más que hacer e irremediablemente la separación del matrimonio se llevó a cabo, quedándose Claudia con la custodia de sus 3 hijos, permaneciendo en el domicilio familiar. Siguió al frente de su tienda de ropa y continuó dando sus clases de religión. Aparentemente, todo volvía a estar en calma. Sin embargo, la gente que la rodeaba pronto notó que los disturbios emocionales de aquella mujer se iban acentuando y que en vez de disminuir, ahora se presentaban como alucinaciones e ideas delirantes. Aquí comenzamos ya a tener más crisis de las personas. Aquí comenzamos a ver donde ya se empieza ella a romper más. No tenía tratamiento.
A pesar de todo su historial familiar, nunca fue atendida, ni todos esos brotes que le empezaban a dar en conductas inadecuadas, anormales, por eso empecé con ese tema normal, anormal, pues no acudían. Se habla que ella iba a acudir un día después del asesinato de sus hijos al psiquiatra, porque ya se sentía mal, porque ella no podía con ciertas características. Pero ¿por qué esperar hasta ese punto? Sí, ya venimos observando ciertos puntos con tu pareja, con tus hijos, en la forma que te vas a relacionar. Esto es el primer punto de la normalidad a la anormalidad. La gente que rodeamos o que estamos conviviendo nos damos cuenta cuando una persona está alterada, cuando una persona cambia de contexto emocional. Y eso basta para los jóvenes. ¿Cuántos padres dicen, es que yo no me di cuenta cuando él intentó decirme que se iba a matar? Sí hay esos brotes, sí hay esas conductas, sí hay esos momentos donde tú dices, algo está mal en este momento. Pero realmente lo que nos pasa es, no quiero aceptar lo que estoy viendo. Y ahorita les presento un caso de una asesina que fue inimputable porque paró en el psiquiátrico, pero dentro del reclusorio. Pero atrás de esto puede haber conductas suicidas, puede haber conductas delictivas. Atrás de ciertas conductas anormales, cuida causa y efecto. Porque te están gritando los puntos rojos de nuestra conducta, en donde hay algún daño, donde algo está sucediendo. Mucha gente ha dicho, es que una ansiedad no te lleva a cosas fuertes. Sí, una persona ansiosa en un momento tan fuerte se anda matando. O se anda matando, dependiendo. Ella ya tenía una enfermedad, ella es la que hereda una enfermedad más fuerte. Y a esto le vamos a llamar epilepsia del lóbulo frontal, que ahorita vamos a ver el pequeño punto del cerebro, de cómo está constituido. Yo sé que no son médicos, no son neurólogos, pero sí me gustaría empaparlos. ¿Qué tenemos aquí arriba? ¿Cómo se llaman y para qué sirve? ¿Por qué hablamos de 3 tipos de cerebros en la psicología? El límbico, neocortes, el reptiliano. Pero que realmente en medicina cada punto tiene sus órganos, tiene sus nombres. Y que si afectas al neocortes, tu lógica no la tiene. Que si afectas la parte límbica, emocionalmente no puedes. Y si afectas la parte reptiliana, vas a ser la peor persona cruel con maldad absoluta. El juego de nuestros 3 cerebros a nivel psicológico y a nivel médico, que eso es lo que les quiero dar. Simplemente que ustedes sepan que es una amígdala, para qué nos sirve. ¿Cuál es la conducta de la amígdala para detenernos el miedo o la felicidad? ¿Para qué va a servir el lado izquierdo y derecho del cerebro? Lado derecho, toda la parte emocional, lado izquierdo, toda la parte analítica. Pero los 2 partes están ligados a un callo. Ese callo está alterado. Ahí empezamos a explicar la psicopatía, porque no están conectados adecuadamente. Los voy a ir empapando, los voy a ir jalando a través de estos términos a nivel de una historia para entender qué pasó, por qué ella tenía epilepsia frontal prefrontal. ¿Qué sucedía? ¿Por qué empezó con alucinaciones? ¿Qué es un brote psicótico? El brote psicótico, estoy fuera de mi realidad. Ahí los abogados es donde luchan a decir, no sabía lo que estaba haciendo, porque no estaba en la realidad. Es muy difícil la inimputabilidad demostrarla, porque en ese momento psicótico no lo querías hacer, tú estás viendo otra cosa. Por eso accionaste. Dices al monstruo peor que tuviste ahí junto a ti y era tu esposo. Cuando regresaste de esa realidad tuya,
te diste cuenta que no era lo que tú veías. A eso le vamos llamando brotes psicóticos. Pero ¿por qué te viene ese? ¿Quién lo contiene? ¿Qué enfermedad va trabajando esto? Si se dieron cuenta ahorita hasta donde llevamos, es su infancia, tipo de padres, hermanos, es como si estuviéramos haciendo una entrevista, pareja, hijos, y fue dañándose, fue lacerando peor. ¿Por qué? Porque no recibió realmente la atención adecuada. Esto nos puede estar sucediendo desde la niñez, nos puede suceder con nuestras personas que están junto a nosotros y darnos cuenta que algo no está bien. Comenzó a tener episodios de crisis en los que aseguraba que sus propios vecinos y hasta su familia le estaban haciendo trabajos de brujería para no dejarla ser feliz al lado del padre Ramón, por lo cual empezó a llenar su casa de imágenes religiosas. También decía que escuchaba voces, veía demonios y pronto empezó a hablar de que escuchaba ángeles que le decían que ella y el padre Ramón tenían que estar juntos, por lo cual ella se había divorciado, ya que nunca perdió esa esperanza. Estos peculiares sucesos continuaron hasta llevarnos una noche antes del espantoso crimen. Fue la tarde del 23 de abril de 1989, cuando Alfredo Castaños llevó a sus 3 hijos a una kermés de la escuela y por la noche, cuando regresó a los niños a la casa, tuvo una fuerte discusión con Claudia. Él ya sabía el asunto del sacerdote, pero quería regresar con ella y estaba totalmente dispuesto a dejarlo pasar, con tal de tratar de arreglar las cosas. No obstante, ella se negó rotundamente, reaccionando de una manera muy brusca, pidiéndole a gritos que dejara el hogar e incluso defendiendo sus sentimientos hacia el cura, razón por la cual, debido a su carácter explosivo, su exesposo, muy enojado, comenzó a gritarle una serie de improperios, entre los que le dijo que se iba a arrepentir, y dando un portazo salió de casa. Agotada física y mentalmente por la situación, en cuanto su exesposo se retiró, Claudia cerró la puerta con llave, subió a acostar a sus hijos, les dio la bendición y procedió a irse a dormir a su recámara. Unas horas después, en la madrugada del 24 de abril de 1989, aproximadamente a las 3 horas, cuando aún faltaba bastante para que saliera el sol, Claudia Mijangos se despertó, ya que las voces en su cabeza eran tan fuertes que habían interrumpido su sueño. Las cosas que le decían eran perturbadoras, y debido a esto, decidió llamarle a su amiga Verónica Vázquez para decirle lo que escuchaba y veía. Ángeles y demonios a su alrededor que le decían que Mazatlán, su ciudad natal, se había caído, había desaparecido, no quedaba nada, todos estaban muertos, y todo Querétaro era un espíritu. Sin embargo, al ser de madrugada, Verónica no le dio mucha importancia, le dijo que se tranquilizara, que todo estaba bien y que al otro día muy temprano, por la mañana, iría a visitarla. Claudia colgó el teléfono y estuvo un rato escuchando las voces, tratando de decidir si eran reales o no. Y una vez que tomó una decisión, se levantó, se vistió completamente, fue a la cocina y tomó 3 cuchillos, con los cuales empezó a lastimarse inconscientemente, haciendo caso a las voces. Una vez pasado este arranque inicial, decidió subir por las escaleras que llevaban a la planta alta y dirigirse a las habitaciones que pertenecían a los niños, para llevar. El crimen lo vamos a ver más adelante y qué conlleva ese punto. Hasta aquí va a ir llegando o va claro cómo se empieza la personalidad a destruir, cómo traemos problemas biológicos, psicológicos y psicológicos, biológicos y sociales, y que nos van enfrascando a una conducta inadecuada que tenemos. Pero ¿qué pasa con nuestro cerebro? ¿Qué sucede en nuestras emociones? ¿Verdaderamente un psicópata no siente? ¿Se han preguntado esto? ¿O lo percibe pero no lo identifica? ¿Qué es? ¿Qué hay más allá?
La parte biógena y psicógena que ya les acabo de presentar. La parte biógena es, todos venían mal, traían algún problema psicológico, más bien psiquiátrico, alcoholismo, todo lo que acaban de escuchar. ¿Cuál es el factor psicógeno? El tipo de padre y madre que tuvo, la enajenación y la inadaptación de la parte noble. Dos factores que se unieron. Aquí hablamos de enfermedad mental y trastorno. Es muy diferente el proceso de medicación, de terapia, de todo y de conducta en una enfermedad mental a un trastorno de personalidad. La enfermedad mental tiene que llevar medicina. Está el psiquiatra y no es el psiquiatra para locos, como siempre se dice. El psiquiatra te va a ayudar a tus neurotransmisores, por eso quiero que entiendan que es un neurotransmisor. Y esa enfermedad mental te lo va a dar la pastilla, la droga que te llegan a dar, o la pastilla, no sé, para que te sientas bien, mal, te vayas a dormir, etcétera, es para que tu neurotransmisor, toda la gasolina, toda la forma, yo les digo, como un carro para prenderlo, es nuestro cerebro. Y si le falta gasolina, no va a caminar. Aquí, si le falta cierta sustancia en el cerebro, no va a caminar la persona, no va a tener la conducta adecuada. Que necesito la pastilla que me dé el psiquiatra, que es el médico, de que va a ver qué me falta. A lo mejor me mandan a terapia, a lo mejor no. Esa es la enfermedad mental y se asemeja mucho a un trastorno. Por eso es difícil a veces encontrar qué es la parte somatogénesis y cuál es la parte psicogénesis. Aquí en la enfermedad mental está dañado mi cerebro, quizás con un tumor, por un golpe, porque podemos estar normales, pero tenemos un choque, nos pegamos frontal, prefrontal, cambia nuestra conducta, tenemos un accidente y no sé, se atraviesa una varilla en la cabeza, no nos morimos, tenemos cambios de conducta. Nos caemos de un columpio, se hace una isquemia, sale un coágulo, tenemos cambios de conducta. Se dañan los tejidos, se daña parte estructural y podemos comenzar con una enfermedad mental. No quiere decir que está loco. La locura no existe, la palabra locura no existe. Es esquizofrenia. Pero no nomás es la esquizofrenia la que tenemos aquí, es demencia bipolar, etcétera. Tenemos una gama que es la que vamos también viendo qué es lo que pasa ahí. Y el trastorno simplemente es ese neurotransmisor se alteró, pero también viene parte psicológica del ambiente, de donde tú convives, y empieza a fallar tu conducta. Con ellos puedes ir a que te den también tu medicamento, va a ser más momentáneo, no eterno como la enfermedad mental que siempre la tienes que tomar. El otro no. El otro es cierto tiempo, tienes que ir a terapia y tienes que sacar todos tus problemas para esa expulsión y sanar las heridas. De hecho, aquí la licenciada Matilde invitó a un especialista, creo que van a hablar de las heridas el próximo mes. Las 5 heridas del alma, que tampoco le ponemos ni siquiera a eso atención. Todas las heridas infantiles que vamos relacionándonos con la crianza, cómo nos hacen daño. Pues se forman el día de mañana en un trastorno, en una conducta lasciva. Puede matar un enfermo mental, como puede matar una persona con trastorno de personalidad. Los dos se pueden atender y los dos se pueden adaptar. Tienen lo bueno y tienen lo malo. Solo tenemos que empezar a empaparnos qué es una cosa y qué es otra cosa. Ahora, aquí, entre todos los que están, ¿alguien me puede decir la violencia en dónde se encuentra con lo poco que les acabo de enseñar? ¿Alguien que quiera participar?
Adelante, Miriam, por favor. Gracias. Yo creo que la violencia aquí empezó a participar desde la casa, ¿no? Desde su hogar, cuando la madre era tan dura y tan cuadrada para tomar las decisiones. Entonces, pues yo siento que ahí empezó a haber mucha violencia. Desde ahí empieza ella con ese resentimiento y esa necesidad de un cariño o de un apoyo materno. Perfecto, muy bien. Un Gracias. abrazo al menos. Gracias. Adelante, Gaby. Ahora sí. Sí, lo mismo que la compañera. Yo creo que la madre con esto de ser tan rígida, de no abrazos, no tocarse, no ninguna muestra de afecto, fue una marca, me parece, a fuego. Más allá de un padre, bueno, ausente, débil, inexistente, y de todo el entorno, porque las enfermedades de los hermanos, que por ahí no sé si tendrían algo biológico, porque bueno, por ahí capaz que también venía con algo de esto, pero me parece fundamental esto de el no contacto con el otro humano, digamos, el no contacto ya con la familia y con los seres queridos, si es que pudieron llegar a ser queridos, digamos, criada en este entorno. Entonces me parece que ahí les generan un montón de sentimientos o de ideas encontradas que pasan de la agresividad normal que podemos llegar a tener cualquiera a una violencia extrema que, bueno, que se da justo, por ejemplo, en la noche de bodas, que, bueno, el flaco la fue a tocar y la mujer saltó como si le hubieran tirado ácido. Me parece, no sé, soy medio bestia para explicar, pero me parece que tiene que ver con algo así. Sí, perfectamente. Gracias. Gracias. La Gracias, falta de Gaby. contacto, sí traen, como me dice Gaby, sí hay cosas biológicas. Acuérdense que tiene un hijo, tiene un hermano con síndrome de Down. Ya tenemos alteraciones biológicas. Tenemos alcoholismo, tenemos violencia, agresividad, tenemos la falta de interpersonal, pero sí, fue latente más esa parte de no tener ese contacto. Siempre se ha dicho en todas las teorías psicológicas, necesitamos ese contacto. Tenemos la película de Hablemos de Kevin, de cómo se produce la mente seca de una persona cuando no tienes ese afecto, ese abrazo, cuando no eres capaz de decir te quiero, gracias, beso, te abrazo. ¿Qué pasó en la pandemia? Que no te podías abrazar, hay momentos que no sabía ni qué hacer. Y poco a poco, desgraciadamente, también nos llevó a aislarnos, nos llevó a cortar la comunicación, nos afectó a ciertos trastornos y síndromes que se nos desarrollaron a todos basados en esa área del COVID. Perdón, doctora. Sí. Yo creo que se arrepintió. Bueno, adelante, doctora, gracias. Ok. Psicosis, neurosis. Las dos palabras que tenemos siempre, esta es neurótica, psicosis, psicosis fuera de la realidad. Ya les mostré cuando ella se sale, cuando no estás viendo lo que normalmente se ve. Es otra realidad alterna. Y la neurosis no. La neurosis es una parte donde tienes alterado el sistema, pero estás coherente, estás en ese momento. Si yo ahorita encuentro a mi esposo con otra persona y agarro un cuchillo y la apuñalo 50 veces, tengo o tuve un brote neurótico en ese momento de la histeria, pero sé lo que estoy haciendo. En psicosis no sé lo que estoy haciendo. Los dos juegan los neurotransmisores. Neurotransmisor es la sustancia que pasa en nuestras neuronas para que nosotros tengamos conocimiento, tengamos lenguaje, podamos hacer ciertas características, sentir.
no sentir. La dopamina es un juego muy importante y la serotonina. La serotonina, cuando terminamos con el novio, vamos y terminamos comiendo un montón de helado, ¿por qué? O chocolate, porque te sube la serotonina, tu cuerpo lo está pidiendo, el chocolate contiene esa parte para sentirte un poco mejor. Pero si yo hablo de un sicario, cuando dispara un arma, está sacando la serotonina, la sube y lo que siente es, ¿quién está? Por disparo. Si yo me voy a una persona sádica, a una persona de la delincuencia organizada que te tenga que desollar y él se divierte, se está subiendo la dopamina, otro neurotransmisor. Y el neurotransmisor de dopamina te sientes fantástico, como si te metieras cocaína. Entonces, no todos tenemos que tener el control de los neurotransmisores equilibrados para tener una conducta equilibrada. Vuelvo a ponerles a lo mejor el ejemplo grotesco. Tengo un carro, necesita agua, aceite y gasolina, y todos tienen que ir equilibrados. Si no están equilibrados, el carro, no sé, se para, no sé cuánto le pasa. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Es lo mismo en nuestro sistema cerebral. Es lo mismo lo que vamos a ir empapándonos en estos temas. Y tenemos que tener ese equilibrio. ¿Y a través de qué equilibramos? Comida, ejercicio. No sé, quizás ir al psicólogo si necesitas, sacar, llorar, hacer, seas hombre, seas mujer. Tienes sentimientos, tienes que equilibrar todo ese proceso. Si no, tu cabeza va a estallar. Si no, tu cabeza va a empezar a funcionar muy diferente de lo que nosotros esperamos. Ok, chicos. Ya se acabó. 7:21. Hasta aquí nos vamos. Esta es la introducción. Espero que comiencen a gustarle. Busquen el caso de Mijangos para que nos podamos empapar rapidísimo. Y después les voy a poner de otras personas. Y vamos a ir metiendo tecnicismos. Lo que ustedes tengan de dudas, pregunten, porque son palabras muy raras. Pero se tienen que utilizar para que ustedes se vayan incorporando en todas estas técnicas. No sé si tengo yo aquí abogados, no lo sé. Y que también sepan cómo se puede trabajar una persona inimputable, la que sí es punible. Realmente es más difícil la enfermedad mental mostrarla y que tenga un historial de psicosis, que es el único que te van a perdonar, la psicosis, porque no quisiste hacerlo. Todo lo demás, estabas coherente, estabas consciente de lo que estabas haciendo y estabas rompiendo una norma dentro de un antisocial. Eso es lo que le gusta interiormente. Entonces, vamos a ir tocando temas de este nivel. En la siguiente vamos a trabajar totalmente su caso de Mijangos con todas las herramientas de la psicopatología. La psicopatología tiene 5 desviaciones: memoria, pensamiento, atención. Todos esos lo desconocemos, todo ese juego. Y que nos podemos dar cuenta que está a nuestro alrededor. Así, ¿qué pasó aquí? Está fallando. Necesitamos trabajarlo. Lo podemos hacer. Sé que es pesado toda esta materia porque es neurociencia, psicología, psiquiatría, ya se mete en otras áreas, pero se los va a tratar de hacer lo más querible. Igual, los procesos cerebrales son muy importantes, principalmente de los 3 cerebros que hablamos, los 3 puntos a nivel psicológico, a nivel médico, que tenemos un solo cerebro, pues también está dividido. Entonces, es muy interesante. Te pegaste, te caíste, tuviste un accidente, chécate. Checa cómo te conduces, chécate tu conducta, ¿hay algún cambio? Y no nomás ahí, la sustancia quema una parte de tu cerebro, las drogas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo nuevo ahorita que tenemos del fentanilo? ¿Por qué se le llama zombies a ese tipo de personas? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué punto del cerebro se quema? ¿Y por qué parecen zombies? Ya no hay regreso. Entonces, aquí entra sustancias, drogas, enfermedades, trastornos, vejaciones, falta de amor en esta historia.
que si hubiera sido diferente, medicada y quizás amada, no hubiera estado 40 años, ¿cuántos años tuvo presa por un asesinato de sus 3 hijos en la forma más horrible que se pueda imaginar? Listo. Bueno, pues ya vieron de qué va a tratar estas masterclass. Y bueno, nos invita, ¿verdad? Como que nada más nos dio así un tentempié, digamos, pero con todo lo que es la base de lo que va a ser este ciclo de conferencias, de masterclass, que va a estar muy, muy interesante. Si bien es cierto, como dicen, después del accidente ya nada es igual, ¿eh? Así sea de leve el accidente, siempre hay que estar al pendiente de cómo reaccionamos. Es como cuando nos dicen los médicos, vomitó, pero fue un proyectil. ¿Cómo fue? ¿Qué tipo de vómito? Es lo que nos está diciendo ahorita la maestra. ¿Qué tipo de reacciones tenemos ante cualquier tipo de accidente o incidente? Pues es bien importante que lo tengamos en consideración, sobre todo porque somos formadores de manera directa o indirecta, ¿no? Cuando somos papás o cuando estamos cerca de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Y bueno, pues aquí está una muestra clara de lo que la doctora Violeta pretende hacer y dejar esa huella en esta vida, de ayudar a esas nuevas generaciones, que es lo más importante y es algo de lo que nos preocupa, pero no nada más nos queremos preocupar, sino nos estamos ocupando a través de estos foros, de estos espacios. Y como bien dijo la doctora, se va a abrir nuevamente digamos, este espacio de los conversatorios internacionales para traer temas de mucho interés. Ahorita nos está hablando de todo lo que es la deformación del pensamiento. Y si bien es cierto, también las heridas se van deformando. Y es lo que también nos lleva a esos trastornos de los que nos habló ya de manera muy somera la doctora, pero que lo vamos a tener como las heridas emocionales y después la deformación de las emociones. Si me permite, doctora, me gustaría nada más hacer de manera breve los comentarios que nos hicieron favor de anotar aquí en el chat para que ya nos podamos despedir. Iraíz nos dice, me pasó, es horrible pasar por esto, la mente de verdad es muy poderosa y el proceso fue muy feo, ya que creo y pienso, no me trataron bien. Después nos dice, yo tenía todo eso mal y acudí al psicólogo y el mismo psicólogo me dijo que yo estaba bien, que no tenía nada, que no eran voces en mi cabeza, que cuando me tomé una caja de pastillas, que cuando me tomé una caja de pastillas no era nada malo, no pasa nada. Me dijo que mientras no terminara en el hospital todo estaba bien. Cuando tuve mis ataques de pánico o de ansiedad me dijo que no era nada, que yo estaba bien. Llegué al hospital Fray Bernardino y me diagnosticaron trastorno mixto, ansioso, depresivo y trastorno límite de personalidad. Me dedicaron, ay, perdón, aquí, es que se me movió. Ay, ya se me movió. Perdón, ya se me movió aquí. Me medicaron y ahora voy muy bien, pero lo que tengo es mucho rencor hacia el psicólogo anterior porque en año y medio no me mejoró nada y al contrario empeoraba cada día más y nunca me dio otra opción como ir al psiquiatra. Son casos que pasan que de repente sentimos que tenemos el control y es un error. También necesitamos de otras personas, de los especialistas es muy importante, como dice la doctora, a lo mejor el psicólogo sí va muy enfocado a toda la conducta, las emociones, pero cuando ya se presenta un trastorno, pues hay que también atrevernos a aceptar que no tenemos todas las herramientas para nosotros poder apoyar a las personas y hay que asirnos de otras profesiones. Herminia nos dice, ¿cómo una persona con trastorno puede por sí sola buscar el tratamiento? Y otra pregunta, ¿cómo entrar el estado en una situación familiar compleja y así evitar algo peor en el futuro? No sé si La primera pregunta. dice, ¿cómo una persona con trastorno puede por sí sola buscar tratamientos? No, tú no vas a saber que siquiera apenas te voy a nombrar aquí los 10 trastornos para que le puedan percibir, pero sí sientes ciertas características que están inadecuadas. Ahí lo tiene que hacer el psicólogo, el psiquiatra. Desgraciadamente, hay muchos profesionales que ya dijo, o sea, mi respeto para la persona que padeció todo eso y cómo le está diciendo que está normal. Pero el trastorno tú no lo vas a ubicar, es como decir, ubica una enfermedad gastrointestinal, ubica un problema coronario,
pero sí tienes los síntomas, algo que está saliendo de la normalidad, por eso le empecé con la conducta normal, algo que no está cuadrando normal. Ok. Ahí ya tienes que acercarte. La mayoría empiezan por los médicos, y el médico es el que te avienta al psicólogo. Es muy raro que vayan al psicólogo y el psicólogo les mande al doctor. La mayoría es médico y después de todos los estudios que te hace el médico, te mandan a psicología, al neurólogo o al psiquiatra. Tristemente, humanamente, las ciencias, las profesiones siguen peleados. Y siempre lo he dicho cuando hablo de criminología, de derecho, de victimología. O sea, necesitamos de otras profesiones. Somos multidisciplinarios. Necesitamos de... Si ahorita te estoy hablando, te estoy metiendo en psiquiatría, te estoy metiendo en neurología, te estoy metiendo en psicología. ¿Por qué? Es que este es mi rango, no, necesito del otro profesional también. Entonces, ¿cómo te detectas? A través de que ya no tengas una conducta normal. Ciertos detalles nosotros mismos sí nos captamos. Decimos, no, como que algo no está bien en mí, pero acéptalo. La primera es la aceptación y de ahí a buscar ayuda. ¿Cuál es la segunda? Gracias, doctora. Dice, ¿cómo entra el Estado en una situación familiar compleja para evitar algo peor en el futuro? ¿El Estado? Sí, ¿Gobierno? así. Pues yo entiendo que es el Estado como tal, el gobierno, cómo entra en una situación familiar compleja y así evitar algo peor. Me supongo que se refiere a este tipo de violencia intrafamiliar, cómo intervienen las autoridades o las instituciones de apoyo para evitar una situación de mayor percance o mayor Desgraciadamente, daño. nuestras autoridades, y no sé si son mexicanas, pero yo creo que ahorita mundialmente hay muchas carencias. Ellos lo que van a hacer, el Estado puede hacer reglas, y te puede dar cursos de padres, y te puede mandar, no sé, con cierto régimen, y te puede quitar cosas de la televisión, de los programas, pero tampoco el gobierno te va a venir a decir cómo educar a tus hijos. Esto es lo que aquí, en todos estos foros, ahorita que se abrió en el mundo, porque eso lo hizo bien en la pandemia. Cuando hablábamos con extranjeros, casi eran siempre nomás del mismo país. Y si podías hablar con extranjeros, te tenías que ir hasta su país para poder relacionarte. Hoy no, hoy está abierta las fronteras. Hay países que te quitan, no te dejan ver, no sé, la narcocultura, un ejemplo. Te dan programas sociales, te ayudan, pero tiene mucho que ver la familia, porque el gobierno no te va a venir a decir cómo educar, ni te va a venir a detectar problemas emocionales. Eso nos tocan de cada casa, en cada hogar, detectarlo nosotros. Los demás, el Estado sí puede ayudar cuando ya tiene a las víctimas, cuando ya hace toda la política criminal, pero más, el Estado tampoco puede hacer. Puede ayudar a cambiar, a lo mejor si hay mucha muerte aquí, voy a poner luces, si hay mucha violencia, voy a mandar, no sé, trabajadores sociales a hacer encuestas, así se puede el Estado, pero el Estado tampoco puede intervenir en tus ideas, tus características en familia, porque no te vas a dejar. Así todo nos molesta, todos nos quejamos. Ya cuando tenemos un problema jurídico, ya cuando tenemos un problema psiquiátrico, ya es cuando volteamos a ver todas estas opciones, mientras, ¿no? Pero sí puede ayudar el Estado mientras también haga conciencia social cada cabeza de familia, porque solo no se puede cambiar. Sí, es muy cierto. Yo creo que aquí algo de lo que dice la doctora es muy importante. Primero, tenemos que ocuparnos más que preocuparnos, ¿verdad? Porque si no nos embotamos y no hacemos nada, nos paralizamos. Y algo que también cabe mencionar que es muy importante, hay que ser muy cuidadosos en la información que recibimos. Aquí con este despliegue de información que nos hace la doctora, como ella bien dijo, nos está hablando de psicología, de neurociencias, de psiquiatría, criminología, etcétera, etcétera, y nos va a hacer un collage, digamos, de todas estas ciencias, pero todas las va interrelacionando de acuerdo al esquema de estudio que está haciendo.
¿Por qué les digo que hay que tener cuidado? Porque muchas veces de repente escuchamos algo y decimos, ¡Ah! Ya lo tengo yo. Y comenzamos, ¿no? Dicen que la loca de la casa comienza a fraguar y a hacerse ideas que no corresponden. Es muy importante que si yo siento que hay algunos factores que pueden estar alterando mi comportamiento y que yo los estoy identificando con algo que está mencionando la ponente, sí los tomemos en consideración y en un momento dado busquemos toquemos la primera puerta, que es el médico. Y el médico nos hará la referencia a lo mejor con el psicólogo, el psiquiatra, el psicoanalista, lo que tenga que ver, pero sí hay que ser cuidadosos. Simplemente anotemos qué casos, qué circunstancias estamos viendo que se están alterando para así poder nosotros tomar un camino adecuado y no ahora sí como que diagnosticarnos y automedicarnos, ¿no? Entonces sabemos que aquí hay personas que son estudiosos de estas áreas que toca la doctora y también de la medicina y por ello es muy importante que vayamos tocando las puertas adecuadas. Este, esta información que ella nos está virtiendo el día de hoy, bueno, pues como ven, va a ser de mucho interés. Sí les va a dejar tarea. Vienen muchas cosas interesantes a través de los conversatorios. Bueno, se van a tocar diferentes temas. Como siempre, vamos a tocar las áreas tanto de desarrollo humano, ciencias forenses, psicología, toda la cuestión emocional. Vamos a hablar de suicidio y biodescodificación a través de la bioneuroemoción. Vamos a tener por ahí un ponente venezolano que es muy especialista en todas estas áreas. Vamos a tener a la doctora Amalia Spalletti también con un tema de enfermedades mentales que tiene que ver mucho digamos que la doctora Violeta ahorita nos está dando los cimientos para todo lo que vamos a estar desarrollando a través de los conversatorios. Y algo que me voy a permitir de una vez, si me lo permite tanto la doctora Violeta Alfaro como la doctora Amalia Spalletti, van a estar las dos juntas en un diplomado muy interesante que va a ser sobre perfilación criminal. Y lo está haciendo en coordinación Argentina con México y para nosotros nos llena mucho de orgullo que pongan sus ojos sobre un especialista que, pues de la cual yo me siento muy orgullosa. Es como si fuera mi hermana, ¿verdad? No solamente convivimos en las cuestiones de trabajo, pero sí me siento muy orgullosa de la doctora Violeta Hernández Alfaro que la consideren para este tipo de interacción académica. Y bueno, este espacio va a estar abierto a partir de abril. Ya les estaremos informando, va a haber sorpresas por ahí que van a hacernos, digamos, nos van a otorgar para que nosotros podamos brindarlas a ustedes y que bueno, a lo mejor algunos de ustedes pueden ser los beneficiados. Ya nos pondremos de acuerdo y les daremos los tips la próxima semana, pero sí quiero que lo tengan ahí en consideración. Va a ser un tema muy, muy importante con estas dos grandes mujeres que son muy parecidas en todo lo que es el ámbito académico y también profesional. Y bueno, sigan aprovechando a todos los ponentes que nosotros les traemos con mucho, mucho cariño, pero sobre todo con ese afán de ocuparnos, no solamente preocuparnos, sino ocuparnos por el beneficio de estas nuevas generaciones. Dicen que como quiera, pues cuando ya vamos más adelante, pues es menos a lo mejor el camino que tenemos que recorrer. Sin embargo, sí es muy importante que dejemos buenos cimientos, ¿no? Y ese entreveramiento generacional que podamos hacer entre todos, que sirva para beneficiar a estas nuevas generaciones y sobre todo que toda esa gama de profesionistas que el día de hoy tenemos, de verdad, repercuta toda esta información en todas sus áreas de trabajo, en todos sus centros familiares y demás. Y que bueno, muchas gracias, doctora Violeta Hernández Alfaro, por este espacio. Nos dice que vienen muchas cosas interesantes, yo lo creo así, y pues la verdad es que hay que aprovecharlo del todo y para todos. Entonces, no sé si quiere agregar algo más, doctora, y si no, para agradecerles a todos el que hayan estado con nosotros. Doctora. No, solamente que los espero el otro lunes. Escuchen la historia de Mijangos, empápense de la información de ella, de qué es lo que pasa, porque ahí es donde vamos a revisar muchas cosas la siguiente. Les digo, les voy a ir poniendo los casos para que no se aburran. Casos muy fuertes, muy pesados, pero que nos van a servir para ejemplificar. Así que los espero el próximo lunes y vamos a ir edificando todo este conocimiento.
dudas que tengan, lo pueden poner en el chat, lo pueden poner en el de WhatsApp para que también los vayamos ayudando. Sé que tengo de todas las áreas aquí, así que cualquier cosa que necesiten que se enfatice, ya vieron más o menos todo lo que les viene. Pues, sin más por el momento, ahora sí hay que estar al pendiente de darnos cuenta cuando la mente se enferma y evitemos que se presenten esas deformaciones del pensamiento y por ende esos trastornos de personalidad. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, que nos hayamos reincorporado nuevamente. Promuévanlo para que más personas lo aprovechen y de verdad nos vemos el próximo viernes 17 con un tema muy interesante que es un colega de la doctora y que de verdad es muy especial. Vamos a hablar sobre los factores psicológicos del secuestro. Pero eso es hasta el siguiente. Antes nos vemos con la doctora el próximo lunes. Les mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento por haber estado el día de hoy con nosotros. Que Muchas tengan gracias. muy buena noche. Gracias, doctora. A todos, muchas gracias y síganse cuidando. Bye. Hasta luego, Gaby.